A finales de mayo de 1862, el ejército del Potomac de la Unión, bajo el mando del mayor general Jorge McClellan, estaba acampado a la vista de los campanarios de la capital confederada en Richmond, y el ejército de McClellan superaba en número a los defensores confederados, dirigidos por el general José Johnston, casi 2-1. Parecía como si la terrible guerra civil estuviera llegando a su fin. Pero dos de los cuerpos de ejército de McClellan habían cruzado el crecido río Chickahominy y estaban aislados del resto del ejército, y Johnston vio una oportunidad de oro. La batalla que siguió sería desesperada, confusa y sumamente sangrienta, con el destino de la rebelión pendiendo de un hilo. En sus memorias de 1874 tituladas Narrativa de Operaciones Militares, el general confederado Joseph E. Johnston escribió: "Ninguna acción de la guerra civil ha sido tan poco comprendida como la de Seven Pines". Joseph Johnston nació en Farmville, Virginia, en 1807. En una época en la que los acontecimientos históricos parecían estar siempre ligados, su padre, Peter, un distinguido jurista y hacendado de Virginia, dejó la universidad a los 17 años para luchar en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sirvió bajo las órdenes del famoso caballerizo de Virginia, Light Horse Harry Lee. El segundo nombre de Joseph Johnston, Eggleston, se lo pusieron en honor al antiguo oficial al mando de su padre, el mayor Joseph Eggleston. La madre de Johnston, Mary, era sobrina de Patrick Henry. Johnston asistió a West Point y se graduó en 1829. Sirvió con honores en la Guerra México-estadounidense, en las Guerras Seminolas y como intendente general en California en 1860. Cuando Virginia se separó en abril de 1861, Johnston fue el oficial de mayor rango del ejército estadounidense en renunciar a su comisión. Johnston tuvo el mando general en la batalla de First Manassas en julio de 1861, una victoria confederada, aunque más crédito por la victoria se le atribuyó a su subordinado, P.J.T. Beauregard. Ascendido a general, Johnston recibió el mando de lo que entonces se llamaba el Ejército Confederado del Potomac y había dirigido la retirada lenta. Después de la campaña de la península de McClellan en 1862, un intento de terminar con la rebelión capturando la capital confederada mediante un gran desembarco anfibio en la península de Virginia. A pesar de la superioridad numérica, Johnston, ayudado por la excesiva cautela de McClellan, había frenado el avance federal con defensas obstinadas en Yorktown y Williamsburg. Johnston tenía una relación tensa con el presidente confederado Jefferson Davis y estaba bajo presión. Pero también reconoció la oportunidad cuando el tercer y cuarto cuerpo de McClellan estaban aislados. Él creó un plan para abrumar a los dos cuerpos. El plan de Johnston era complejo, pero si se ejecutaba correctamente, reuniría 22 brigadas, unos 51,000 hombres, en un ataque coordinado que McClellan no anticipó contra los aproximadamente 33,000 hombres del tercer y cuarto cuerpo. La batalla tendría lugar alrededor de la intersección de los caminos Williamsburg y Nine Mile, en el condado de Henrico, Virginia, nombrado por los lugareños por un grupo distintivo de 7 grandes pinos que crecían en el cruce de caminos, y la estación de Fair Oaks, en el ferrocarril de Richmond y el río York. Los confederados llamarían a la batalla 7 Pinos. Los registros de la Unión la llamarían la batalla de Fair Oaks. El ataque recaería primero sobre el cuarto cuerpo federal, bajo el mando del mayor general Erasmo D. Keyes. Una vez que el cuarto cuerpo fuera aniquilado, el tercer cuerpo bajo el mando de Samuel Pedro Heinzelman, que se moverían para apoyar a Keyes, serían destruidos de manera similar. El Milwaukee Morning Sentinel informó que el enemigo pretendía derrotar y aniquilar el ala izquierda del ejército. Aprovecharon el aumento del río, lanzando una fuerza abrumadora sin artillería, esperando completar la victoria antes de que nuestra división pudiera ser reforzada. El capitán Jorge W. Mindel, del 61º de Infantería de Pensilvania, parte del cuarto cuerpo, recordó más tarde que el plan de Johnston era impecable. Si este plan se hubiera ejecutado completamente, el ala izquierda del ejército de McClellan habría sufrido un desastre irreparable y habría seguido la retirada de todo el ejército de la Unión. El plan quizá era tácticamente sólido, pero colapsó casi desde el principio. Las órdenes escritas eran vagas y Johnston dependía mucho de las instrucciones verbales. El general de división James Longstreet movió por error su división por el camino equivocado, bloqueando completamente el paso de la columna del general de división Benjamin Euge. El debate sobre si el error de Longstreet fue culpa suya o resultado de órdenes confusas de Johnston continuó mucho después de la guerra. Johnston le había dado a Longstreet el mando táctico general del ataque, pero Johnston no informó a todos sus comandantes de división sobre ese hecho, lo que llevó a aún más confusión.
Durante horas, miles de soldados confederados permanecieron inactivos en un enorme embotellamiento fangoso. Además, Peter Lucy explica en la Enciclopedia de Virginia: finalmente, el clima contribuyó a las dificultades confederadas, ya que los caminos mojados y fangosos ralentizaron el movimiento de las tropas. El asalto, que estaba previsto para el amanecer, no ocurrió hasta la 1 de la tarde. La división bajo el mando del mayor general Daniel Harvey Hill, un amigo cercano de Johnston y cuñado del famoso general confederado Thomas Stonewall Jackson, se suponía que debía iniciar el ataque a las 8:00 am. Con el ejército en desorden, Lubecki escribe que alrededor de la 1 de la tarde, el belicoso y combativo Hill lanzó el ataque con su división, a pesar de que no tenía idea de si alguno de los otros elementos confederados había llegado a sus posiciones asignadas. Cuando llegó el ataque, llegó rápidamente. El segundo teniente Harrison Hume, ayudante en funciones del 11º de Maine, parte del cuarto cuerpo, recordó: la primera intuición que tuvimos de una batalla fueron algunos proyectiles lanzados en dirección a nuestro campamento. Pero 10 minutos después de que comenzó el fuego de los centinelas, los rebeldes ya estaban justo encima de nosotros. Los hombres de Hill destrozaron las líneas de la Unión defendidas por la división inexperta y novata del general de brigada Silas Casey. Aunque los hombres de Casey pelearon con terquedad, fueron superados por la pura cantidad de enemigos. Los confederados capturaron las fortificaciones de la Unión y empujaron la línea federal destrozada de regreso hacia Seven Pines. La batalla había comenzado. Al escuchar las señales de batalla, McClellan finalmente reaccionó. Esto se debió en parte al efímero y poco valorado cuerpo de globos aerostáticos del ejército de la Unión. El emprendedor aeronauta a cargo del cuerpo, Thaddeus Lowe, observó que el enemigo comenzó a concentrar sus fuerzas frente a Fair Oaks, moviendo sus tropas por caminos completamente fuera de la vista de nuestros centinelas y ocultándose tanto como fuera posible dentro y detrás de los bosques, donde ninguno de sus movimientos podía ser visto, excepto desde el globo. El sitio web del Ejército de los Estados Unidos señala que un observador francés con el Ejército de la Unión escribió: había cierta duda sobre si el enemigo estaba realizando un ataque real o si solo era una finta, pero esta duda pronto fue despejada por los informes de los aeronautas, quienes podían ver grandes columnas del enemigo moviéndose en esa dirección. McClellan ordenó rápidamente al general de brigada Edmund Sumner que moviera sus dos cuerpos para reforzar a Keyes y Heintzelman. Pero había un problema. Los dos cuerpos estaban en el lado equivocado del río. La misma lluvia que había retrasado el ataque confederado había hecho que cruzar el río fuera peligroso. Los confederados habían destruido la mayoría de los puentes sobre el río. Las tropas de la Unión habían estado construyendo nuevos puentes durante la semana previa a la batalla. El historiador de la Guerra Civil, Jeffrey S. Williams, escribe en el sitio web Esta semana en la Guerra Civil que durante esa semana McClellan había ordenado construir 4 puentes sobre el Chickahominy. Williams cita el diario del sargento William Loughran, de la compañía E del primer regimiento de infantería voluntaria de Minnesota. Fue construido con troncos, cortados cerca de las orillas por los hombres, y se completó antes del atardecer, excepto una parte del acceso de tablones en el lado norte, que fue construida por otro regimiento al día siguiente. Como se usaron vides, que crecían abundantemente en las orillas, en lugar de varas para su construcción, se le llamó Puente de la Vid. Pero el río había desafiado la construcción. Williams escribe que el capellán Eduardo Neal recordaba vívidamente la tormenta que azotó la noche del 30 de mayo. Hubo lluvias constantes, y la noche del viernes 30 de mayo, las ventanas de las nubes estaban completamente abiertas, y torrentes de agua caían. Relámpagos, como flechas de fuego en zigzag, se lanzaban hacia la tierra, seguidos por largos retumbos de trueno. Los supersticiosos podrían haber supuesto que había una guerra en el cielo. Cuando Sumner llegó al puente, su ingeniero jefe, el coronel Barton S. Alexander, le aconsejó no usar el puente, que para entonces ya estaba al nivel del agua, y temía que no soportara el peso de los regimientos y la artillería del cuerpo de Sumner. Sumner, de 65 años, el comandante de cuerpo de ejército más viejo en la guerra, sin embargo, estaba bajo órdenes directas, y al darse cuenta de la gravedad de la situación, respondió: «Puedo, señor. Lo haré, señor. Señor, le digo que puedo cruzar. Tengo órdenes». Alexander recordó que todos los presentes dudaban de la posibilidad de cruzar, incluido el propio general Sumner. Un capellán recordó que el puente temblaba, ondulaba y estaba a punto de irse flotando. Pero el llamado puente Grapevine duró lo suficiente para que cruzaran 5 brigadas de la Unión antes de que colapsara. Fue, escribe Williams, el único de los 4 puentes que pudo resistir las inundaciones de mayo de 1862. Esos refuerzos fueron fundamentales. Williams llama al puente el puente que salvó a un ejército. Uno de los primeros regimientos en cruzar fue el primer Minnesota, los hombres que lo construyeron.
Otra unidad que cruzó fueron los 12 cañones de la batería de artillería ligera del primer regimiento de artillería de los Estados Unidos, bajo el mando del teniente Edmund Kirby. Los refuerzos llegaron en un momento desesperado. El general de brigada John Sedgwick, al mando de la segunda división del cuerpo de Sumner, informó: al salir al campo abierto cerca de la casa de Adams, encontramos a la brigada de Abercrombie, de la división de Couch, soportando un ataque severo y siendo fuertemente presionada por el enemigo. La llegada de Sumner fue perfectamente oportuna. Cuando Johnston intentó aprovechar la ruptura enviando la división del mayor general G. W. Smith cerca de la estación Fair Oaks, las tropas recién llegadas de Sumner se desplegaron rápidamente en línea. Estalló un feroz combate de fusilería a corta distancia en el bosque denso. Los refuerzos federales mantuvieron la línea, evitando una derrota total de la Unión. La batalla fue confusa, desesperada y mortal. Un soldado de la Tercera Infantería de Michigan, parte de la Tercera División del Cuerpo de Heinzelman, fue citado en el Milwaukee Morning Sentinel. Alrededor de la 1 en punto p.m., escuchamos fusilería y cañones al frente, aparentemente a unos 3 kilómetros de distancia. El general Berry ordenó que nuestra brigada se formara. El fuego ahora era incesante, y el estruendo de la batalla aumentaba de volumen a cada momento. La fuerte lluvia de la noche anterior había ablandado la tierra y nivelado los campos, así que avanzar era muy difícil. Nos acercamos al bosque a 1,5 millas de nuestro punto de partida, pasando cañones y cajones atascados en el lodo, tanto hombres como caballos tirando en vano para sacarlos. Hombres heridos en camillas o apoyados por sus compañeros nos encontraban a cada paso. El desastre se reflejaba en cada rostro. Generales y sus estados mayores cabalgaban de un lado a otro, mientras ayudantes y ordenanzas pasaban apresurados. Las balas de cañón atravesaban los árboles, los proyectiles estallaban por todos lados. El rugido de la batalla al frente era aterrador. Entre los que luchaban contra el lodo estaba la batería de Kirby. El teniente Edmund Kirby, de 21 años, se había graduado de West Point apenas el 6 de mayo, el mismo mes de la batalla. Kirby provenía de una familia militar. Su abuelo, el general de división Jacob Brown, fue un héroe de la guerra de 1812, quien había servido como comandante general del ejército de los Estados Unidos. Su primo segundo era Edmund Kirby Smith, un general del ejército confederado que en ese momento estaba combatiendo en el teatro occidental. Nombrado subteniente, Kirby fue ascendido a primer teniente apenas 8 días después y recibió el mando de la batería en ausencia del comandante de batería James Ricketts, quien se estaba recuperando de las heridas sufridas el año anterior. A pesar de su inexperiencia, Kirby demostró su temple en Seven Pines. Un corresponsal del New York World informó: cuando Sumner cruzó el sábado por la tarde, los caminos de este lado estaban tan blandos que casi toda la artillería quedó atascada en el lodo. Pero el teniente Kirby desenganchó sus cañones, puso equipos dobles a las cajas de municiones y luego a las piezas, y literalmente los sacó del lodo y los arrastró hasta el campo de batalla. Esta fue la única batería de ese cuerpo que logró avanzar esa tarde. Pero Kirby estuvo a la altura de las circunstancias. En su informe, Kirby escribió: recibí la orden del general Sumner de colocar la batería, 6 piezas en posición, con la derecha apoyada en una franja de bosque y la izquierda a unos 70 metros de la casa de Adams, mirando casi al sur y hacia la estación de Fair Oaks. El enemigo avanzó hacia un campo abierto y estaba a unos 1000 metros de esta batería cuando comencé a disparar con granadas esféricas y de metralla. Inmediatamente intentaron cubrirse en el bosque a mi derecha. El corresponsal de The World escribió: sus cañones Napoleón de bronce fueron servidos con gran rapidez y lanzaron metralla y granadas contra el enemigo con un efecto devastador. Al ver la situación, los confederados intentaron flanquear la batería de Kirby, que aún no tenía infantería para defenderla. Kirby escribió: el enemigo ahora se preparó para cargar por mi derecha. Avancé el lado izquierdo de la batería. Ellos bajaron por un camino que estaba a mi derecha cuando comenzó el tiroteo, y cuando salieron del bosque, se encontraron directamente frente a la batería en lugar de a la derecha, como esperaban, y por lo tanto fueron sometidos a un tremendo fuego de metralla de 5 cañones ligeros de 12 libras, que no pudieron soportar. Se retiraron desordenadamente al bosque. El corresponsal de The World explicó: los rebeldes cargaron contra Kirby repetidamente, pero fueron rechazados con la misma frecuencia y se retiraron con sus filas terriblemente diezmadas. En medio de la pelea ocurrió una extraña coincidencia. El general de división John Bankhead Magruder creció escuchando historias de guerra de su abuelo, un veterano de la Guerra de Independencia, y de su tío, un veterano de la Guerra de 1812. Asistió a West Point y se graduó en 1830. En la década de 1830 comandó una batería de la primera artillería, la batería que ahora está bajo el mando de Kirby. Magruder, originario de Virginia, se había unido a la Confederación y estaba al mando de una de las divisiones de Johnston.
El corresponsal del World escribe que Magruder estaba dirigiendo los movimientos rebeldes en su flanco izquierdo, frente a la división de Sedgwick. La batería de Kirby estaba lanzando fuertes descargas de metralla cuando Magruder la vio, y por sus viejos y peculiares Gideons descoloridos, la reconoció de inmediato como la batería ligera Premium, primera artillería de los Estados Unidos, que anteriormente había estado bajo su mando. Exclamó: «¡Por Dios, muchachos! ¡Esa es mi batería! ¡Cárguenla!». Obedecieron. Una vez, 2 veces, 3 veces, intentaron avanzar, pero era avanzar hacia una destrucción segura. Kirby, con severidad implacable y gran precisión, les disparó ronda tras ronda de metralla. Finalmente, fueron repelidos en gran confusión. Al ver esto, Magruder explicó, como era de esperarse: «Ese fuego está más caliente que el infierno. Ni el mismo diablo lo soportaría. Muchachos, salgamos de aquí». La resistencia de Kirby fue notable y demostró el efecto que la artillería podía tener en un campo de batalla de la guerra civil. Después de la batalla, al visitar el lugar donde la batería de Kirby había causado tantos estragos al enemigo, el corresponsal de The World escribió: «Los bosques en esta zona están completamente destrozados. Cada ramita y arbusto de no más de 2 pulgadas de diámetro está cortado, mientras que cada arbolito y árbol de mayor tamaño está marcado por al menos media docena de balas de mosquete o disparos de metralla. No se necesita un testimonio más fuerte del calor del enfrentamiento que el que da la franja de madera destrozada, salvo quizá los sudcarolinos y tejanos muertos y heridos que quedaron en el campo cuando el enemigo finalmente se retiró. La Unión mantuvo el campo, pero solo después de sufrir grandes pérdidas». Williams escribe: «Como resultado de los refuerzos del segundo cuerpo, la ofensiva confederada fue detenida. Un puente, construido por leñadores en Minnesota, había salvado la situación en la campaña de la península de McClellan. Pero había un evento más que destacar. Incapaz de escuchar la acción y preocupado de que el ataque no hubiera comenzado, Johnston cabalgó hacia la batalla, encontrándose con combates cerca de la estación Fair Oaks, donde la división del general de brigadas William C. Whiting atacaba el flanco derecho federal. Johnston se movió a la cima de una pequeña colina para observar la batalla. Ya era tarde, eran las 7 de la tarde. Johnston fue alcanzado por una bala Mini en el hombro derecho. Casi de inmediato, un proyectil, probablemente disparado por una batería de la primera artillería ligera de Pensilvania, explotó frente a él. Un gran fragmento lo golpeó en el pecho con tanta fuerza que lo tiró de su caballo. Las heridas fueron graves, aunque finalmente no fatales. Fue retirado del campo de batalla, y el mando pasó al general Gustavus W. Smith. La batalla continuó el 1 de junio, volviéndose aún más confusa por el colapso de la estructura de mando confederadas. Los soldados confederados atacaron de nuevo a las tropas federales reforzadas y atrincheradas, pero lograron pocos avances tácticos y la batalla terminó sin un resultado concluyente. Los confederados abandonaron el campo de batalla. El flanco de la Unión no había sido destruido, pero el ataque a Richmond había sido evitado y ambos bandos se proclamaron victoriosos. La batalla dejó un saldo sombrío, más de 11.000 muertos y heridos en ambos bandos, siendo la batalla más sangrienta de la guerra en el este hasta ese momento. Se decía que el hedor de los cadáveres en descomposición y el calor y la humedad eran insoportables durante semanas después. Pero la batalla tuvo mayores repercusiones que su resultado inconcluso. La Enciclopedia de Virginia señala que el presidente Jefferson Davis, acompañado por su asesor militar, el general Robert E. Lee, salió al campo para evaluar la situación. Encontraron al mayor general J. W. Smith, abrumado por las responsabilidades del mando y sufriendo lo que parecía ser una crisis nerviosa. A la 1:30 p.m. del 1 de junio, el presidente Jefferson Davis tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente el rumbo de la guerra civil estadounidense. Destituyó al enfermo Smith y entregó el mando oficial de la defensa de Richmond a Robert E. Lee. Lee comandaría el ejército de Virginia del Norte durante el resto de la guerra. Era irónico que Lee reemplazara a Johnston. Lee era hijo del Light Horse Harry Lee, bajo cuyo mando el padre de Johnston había servido durante la Guerra de Independencia. El nombramiento de Lee cambió fundamentalmente la trayectoria de la guerra. Mucho más agresivo que Johnston, Lee ideó una ofensiva llamada las Batallas de los 7 días, que obligó a McClellan a retirarse. La Unión no volvería a acercarse tanto a Richmond hasta casi el final de la guerra, casi 3 años sangrientos después. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, History Deserves to be Remembered, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube o como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes echar un vistazo a nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy, History Deserves to be Remembered en Cameo.